Bienvenidos a La Voz de Berea, un estudio expositorio, hermanos, de la palabra de Dios. Estamos hablando por algunas semanas hablamos del anticristo, el personaje del anticristo, hermanos, y le estuvimos probando bíblicamente que el anticristo no controla todo el mundo entero, como muchos que no conocen la escritura enseñan. El anticristo, como dice la escritura, solamente en Daniel y dice en Apocalipsis, solamente controla 10 naciones. Va a tener aliados, ¿ok? Y va a hacer un trato de 7 años con Israel, el anticristo. Y va a marcar a todos los que están dentro de su reino con una marca que es el 666. Los va a identificar como parte de su reino. Los aliados del anticristo no necesariamente se van a marcar, pero las 10 naciones que están bajo su gobierno, él las va a marcar, los va a marcar a todos. Va a levantar una estatua que va a demandar que la adoren, y el que no adore su estatua los va a matar a todos. Esto indica y prueba bíblica que el anticristo no puede controlar a todo el mundo, porque entonces quiere decir que todos los que no adoran la marca de la bestia los va a matar. Quiere decir que nadie sobrevive la furia del anticristo, nada más los que están en su reino. Eso incluye a Israel, que no está en su reino, y las demás naciones. Entonces, ¿cómo va a haber segunda venida, hermanos? ¿Cómo van a ser sellados los 144,000? Que van a predicar durante la gran tribulación. ¿Cómo vamos a entrar billones al milenio, hermanos? Unos con cuerpo glorificado y otros sin cuerpo glorificado. Los que aceptaron a Cristo, nos entregamos a Él, vino la muerte o sonó la trompeta del arrebatamiento y fuimos transformados, hermanos, a un cuerpo glorificado, que es la primera resurrección. Estaremos reinando con Cristo durante el milenio, pero con cuerpo glorificado. El resto de las naciones no tendrá cuerpo glorificado, porque el rapto no pone fin al mundo, hermanos. El rapto es el fin de una época, bíblicamente. Entonces entraremos en el milenio, ¿ok? Pero en esta ocasión, hermano, voy a hablarle un poco del hombre de perdición o el espíritu del anticristo. Amén. Aunque el anticristo controla nada más 10 naciones, los 10 imperios que habla Apocalipsis, ¿ok? Tenemos que dejarlo así, hermano. Una persona me comentaba y me preguntó, me pregunta, que quieren saber por qué yo enseño que el anticristo no va a gobernar a todo el mundo. No soy yo el que enseña eso, es la Biblia. Yo solamente le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Que él gobierna 10 naciones. Y si la Biblia dice que el anticristo gobierna 10 naciones, es lo que dice, hermanos. No podemos cambiar eso nosotros. El anticristo solamente va a gobernar 10 naciones. Ahora, estas naciones están en el Medio Oriente. ¿Qué sale del Medio Oriente, hermanos? Trigo, aceite, petróleo para todo el mundo prácticamente. Entonces, al haber guerras allí, porque el anticristo quiere destruir a Israel y va a querer conquistar algunas naciones. Otras se van a voluntariamente someter al anticristo para ayudarle como aliados, porque les va a hacer promesas. Como la falsa promesa que le hace el anticristo a Israel de paz. Y les da el lugar donde está el segundo templo, donde estaba el segundo templo, que es donde los judíos van a hacer el tercer templo. Que el anticristo hace el pacto de 7 años con ellos. Esto nos indica claramente que el anticristo va a ser un líder regional del área del Medio Oriente, de la antigua Persia, o el imperio romano reavivado. Incluye a Roma, hermanos. El papa que esté gobernando la Iglesia Católica durante la gran tribulación va a rendir la soberanía de todos los católicos al anticristo, porque Roma es parte de este imperio de 10 naciones. Entienda. Sálgase de esa institución usted. Esa institución no es de Dios. No la estableció Dios. Es pura mentira. Pero el espíritu del anticristo, hermanos, es el que opera en la faz de toda la tierra. Y anticristo simplemente quiere decir anticristo, en contra de Cristo. Y todo
lo que está en contra de Cristo, en realidad, hermanos, es anticristo. Todo lo que está en contra de Cristo. Pero el anticristo es un personaje real que va a ser un judío, que no va a ser homosexual como algunos escatólogos enseñan, porque dice Daniel que no tendrá deseo de mujer. No dice que será un afeminado. Si el anticristo iba a ser homosexual, la Biblia diría claramente que iba a ser homosexual, pero dice afeminado. Pero la Biblia dice que no va a tener deseo de mujer, ni va a respetar ni reconocer la religión de sus padres, refiriéndose a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los descendientes de los judíos. Entonces eso nos enseña que va a ser judío. Pero el espíritu que opera detrás del anticristo ya tiene mucho en operación. Que no es lo mismo el espíritu del anticristo, hermanos, al personaje del anticristo. Son dos distintos espíritus o personajes. El anticristo es un hombre literal, humano, que va a ser poseído por Satanás, que va a hacer un pacto con Israel y sus enemigos por 7 años. Ese es el anticristo. Hay muchos anticristos. Y ha habido muchos anticristos. Y lo sigue habiendo. Entonces vamos a distinguir la diferencia nosotros, hermanos. Y le voy a estar hablando del espíritu del anticristo o del hombre inicuo. El que opera detrás del hombre inicuo. Quiere decir que el espíritu del anticristo o los espíritus del anticristo que están operando ahorita son malignos, están contra Cristo. Y el personaje del anticristo va a ser un hombre poseído por Satanás. Entonces, es el mismo Satanás operando en dos diferentes fases. Amén. Ahora deme Biblia, pastor, para esto. Vamos a la Biblia, pues. Amén. Hermanos, si usted no tiene iglesia, o si está yendo a una iglesia muerta, apostatada, y necesita ser liberado y volverse a la sana doctrina, véngase a Templo Berea, hermanos. Estamos en tiempos últimos ya. Estamos en tiempos peligrosos donde nos tenemos que preparar para el arrebatamiento, hermanos. Esto del arrebatamiento en mucha gente, hermano, es algo absurdo ya. Muchos pastores ni lo creen, no lo enseñan, no lo predican porque no lo creen por eso. Sencillamente porque no lo creen. Porque el mismo espíritu del anticristo abarca sobre toda la faz de la tierra y ha puesto un espíritu de estupidez o estupor, como dice la Biblia. No crea usted que la palabra estúpido es una palabra mala, como algunos me han acusado aquí. La palabra estúpido viene de una palabra griega que significa estupor. Significa adormecimiento. Adormecimiento. Espíritu de estupor, donde nace la palabra estúpido. ¿Okay? Así es de que no esté pensando usted que es una mala palabra. Yo sé que usted luego piensa lo peor, porque así le meten en su mente. Pero bíblicamente no. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 4. Prueba los espíritus, dice el título aquí. Amados, hablando a la iglesia, no creáis a todo espíritu. Nota, detrás de toda doctrina existe un espíritu. Si es doctrina verdadera, el Espíritu Santo. Si es doctrina errónea, espíritus malignos. ¿Entendió eso? Detrás de toda doctrina, o está el Espíritu Santo, o un espíritu maligno o demonios, para que mejor me entienda. En esto conoced el Espíritu de Dios. Como creyentes debemos saber lo que el Espíritu de Dios sanciona. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Note que aquí está hablando de todo espíritu. Espíritu. Es importante que entienda esto. Nota, la encarnación de Cristo se refiere a la cruz de Cristo. La misma razón por la cual Él vino. Significa que el Espíritu de Dios colocará su aprobación en la cruz y en la cruz sola. Algo más no es de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesucristo.
Pero nota una cosa. ¿Se acuerda usted unos endemoniados que cuando vieron a Cristo venir, dijeron, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo? Esos espíritus reconocían a Jesús, sabían quién era Jesús, pero no quiere decir que eran de Dios. Entienda la diferencia a lo que quiere llegar Juan aquí cuando está hablando aquí. Vamos a seguir leyendo. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hasta ahí está muy bien. Aquellos demonios decían, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a condenarnos antes de tiempo? Los mismos demonios reconocían a Jesús, hermano. ¿Quién era él? Entonces, no todo el que dice Jesús o menciona a Jesús o habla de Jesús es de Jesús, es del Señor. Hay millones en las iglesias que dicen ser hijos de Dios, creyentes, cristianos, pero no conocen a Dios, ni creen en Dios. No más de palabra. Nota, Cristo vino en carne para ir a la cruz, refuta el error del gnosticismo, que afirma que la carne de Cristo era maligna, tanto que todo lo que importa afirma que es maligno. Alguien que denigra o minimice la cruz de cualquier modo no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿De qué le dije que iban a hablar? El espíritu del anticristo, no del anticristo. Vamos a hablar del espíritu del anticristo. Hay diferencia. El anticristo es un personaje judío, físico, literal, que va a ser poseído por Satanás como lo fue Judas Iscariote, que la Biblia dice que Satanás entró en él. De esta igual manera entrará el Satanás dentro de este judío, que será el anticristo, para poseerlo. Entonces es Satanás operando a través del anticristo, al que Cristo le dijo a Israel, he venido en mi nombre y ustedes no me aceptan, pero viene otro en su nombre y ustedes lo van a aceptar. Son profecías que Cristo habló, hermanos. Y el espíritu del anticristo. El espíritu niega la cruz, es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora está en el mundo. Haga un poquito de análisis ahí. Vamos a hacer un poquito de análisis ahí de lo que estamos leyendo. ¿Está hablando aquí del anticristo el personaje? Esto se escribió aproximadamente hace 94 años, hermanos. Amén. Como 94 años en el año 94, se escribió esto. Esto que estamos leyendo ahorita se escribió alrededor del año 94 o 90 después de Cristo. Entonces, ¿está hablando aquí el apóstol Juan que del anticristo? Sí, pero de un aspecto del anticristo. ¿Cuál aspecto? Del espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora está en el mundo. Entonces el espíritu del anticristo está en el mundo, hermanos, desde Babilonia, desde los tiempos de Cristo hasta el día de hoy. El espíritu del anticristo nunca ha salido de la tierra. El espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo opera en los gobiernos, en las naciones, para engañar a las naciones contra Dios, contra Israel, contra los judíos, hermano, contra los cristianos, contra la iglesia. Eso es espíritu del anticristo, espíritu anticristo. Lo hagan al nivel político, sea partido político o lo que sea. Si se opone a Cristo, se opone a la iglesia, se opone a las morales de Dios, es espíritu del anticristo. Y es lo que está operando fuertemente en nuestra nación, hermanos, mayormente con el Partido Democrático, promoviendo tantas cosas contra Dios. No podemos negar lo que la Escritura dice, hermanos, que este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. ¿Quién va a venir? El anticristo. Pero ya está, dice Juan, y ahora ya está en el mundo. Entonces, hace aproximadamente
1910 años que Juan escribió esto. Entonces, ¿ya estaba el anticristo vivo en ese tiempo? Obviamente que no, porque el anticristo va a ser un ser humano, y un ser humano no puede vivir 1900 años, hermano. No puede ahorita. Nosotros podremos en el cuerpo glorificado, gloria a Dios, pero no ahorita. Del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora está en el mundo. Nota, la doctrina de la cruz es esencial al sistema cristiano. El que no la apoya no puede considerarse cristiano ni reconocerse como maestro cristiano. Hijitos, hablando a la iglesia, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Algunos cristianos en la época de Juan tenían tendencia de creer doctrina que denigró la cruz, pero la superaron. Porque Él, el Espíritu Santo, en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo, Satanás. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, porque por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esto es lo que se mueve, hermano, en la faz de la tierra. El Islam, el catolicismo, mormonismo, hermano, la nueva era, el ateísmo, todos estos ismos que le acabo de mencionar, siguen en tinieblas. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La diferencia del espíritu de error y el espíritu de verdad, hermanos, está en lo que viven, lo que predican. Pero esto le nombra Juan aquí el espíritu del anticristo que ya estaba en existencia desde los tiempos de Juan. Aproximadamente, hermano, 1910 años atrás es cuando se escribió esto. Se escribió en el año 90-94 más o menos. Estamos en el año 2023. Quítele esos 90 años y nos da aproximadamente lo que le estoy diciendo yo, más o menos. No traigo calculadora aquí para figurarle. Y es lo que se mueve, hermanos, en los gobiernos, en los sistemas del gobierno, en los sistemas de los gobiernos. El propósito del espíritu del anticristo nos lo describe más detalladamente Pablo en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que vamos a estar leyendo ahí, porque esto va en línea con lo que Juan está hablando. Porque dice Juan, ya está en operación el espíritu del anticristo, pero todavía no estaba en operación el anticristo, el personaje del anticristo, del cual le di 4 estudios pasados. Aprendan la diferencia. Entonces, el espíritu del anticristo no intenta, prácticamente controla todos los gobiernos del mundo. Todos. Aún Israel, porque Israel rechazó a Cristo. Israel, aunque es el pueblo escogido de Dios, hermanos, y Dios lo va a salvar, las promesas de Israel vienen y Dios las va a cumplir. Ahorita los judíos están operando contra Cristo. No creen en Él, lo rechazan. Rechazan su nombre. Están esperando que venga el Mesías, los judíos. Pero Él ya vino. Pero el tiempo de la salvación de Israel está a las puertas, hermano. Está cerca ya. Ya estamos en esos tiempos ya. De los tiempos de la angustia de Jacob, las 70 semanas de Daniel, o lo que dijo Cristo en Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13. Somos la generación, hermanos, que va a ver estas cosas. Cristo dijo, cuando veas la desolación desoladora hablada por Daniel, de cierto te digo que esta generación no pasará. Esta generación cuenta desde el año 48, 14 de mayo, que Israel se hizo nación. Y acaba en estos días Israel celebrar 75 años de existencia como nación. 75, 5 más para 80, 10 más para 90, 25, 15 para
para los 100 años. Esta es la generación, hermanos, hermanas, que Cristo dice que verá todas estas cosas. Esto me indica a mí, hermanos, que el Señor está a las puertas. Y el anticristo va a controlar las 10 naciones en el Medio Oriente. Entienda eso. No hay ninguna base bíblica que diga que el anticristo gobernará todo el mundo, ni que va a marcar a todo el mundo. Si eso fuera el caso, no hubiera segunda venida. No hubiera milenio. ¿Por qué? Pues ya mató a todos el anticristo. Y los únicos que sobrevivieron son los que recibieron su marca. Y los que reciben la marca del anticristo ya no pueden ser puestos en el libro de la vida, entonces nadie se salva. O sea, todos los que se van a estar con el anticristo, las 10 naciones, si ellos adoran su imagen, no los va a matar. Entonces, si el anticristo controla a todo el mundo, como algunos enseñan ahí que no conocen la escritura, entonces el anticristo matará a todos menos a los que están en su reino. Y ellos no pueden ser salvos porque la Biblia enseña que el que se deje marcar ya no tiene salvación. No puede ser salvo. Entonces nadie se salvaría. Es lo práctico de la escatología que mucha gente no entiende. Pero el personaje del anticristo es un judío humano que se opone contra Dios, pretendiendo ser el Mesías de Israel. Y lo van a aceptar, hermanos, la Biblia dice. Entonces, ya está en operación el espíritu del anticristo en todo el mundo entero, pero todavía no está el anticristo gobernando las 10 naciones, que va a traer un caos económico de alimentos a nivel global. Cuando leímos en los estudios pasados, hermanos, antes del anticristo, estudiamos por muchas semanas, por muchos meses, todas las profecías. Nos dimos cuenta que los juicios, los 21 juicios, los sellos, las copas de la ira de Dios, las trompetas, nos dimos cuenta que esos 21 juicios, todos están cayendo en el reino del anticristo y sobre aquellos que se aliaron con él. No están cayendo en Estados Unidos, no están cayendo en México, en Canadá, están cayendo ahí. Y muchos confunden eso. Piensan que esos juicios están cayendo por todo el mundo, en todo el mundo. Ahora, obviamente, ecológicamente, ambientalmente, guerras en el Medio Oriente, hermanos, desastres naturales en el Medio Oriente, terremotos, las estrellas que van a caer, que no son estrellas, ya les explicamos que eran meteoritos. Usted lee en Apocalipsis que dice que estaban cayendo las estrellas del cielo a la tierra. Y si usted no hace su estudio como debe, usted es confundido, piensa que son estrellas. Y no son estrellas, son meteoritos. Los meteoritos son fragmentos de estrellas, hermanos, fragmentos que caen del cielo. Van a ser meteoritos grandes porque van a causar mucho daño. Pero no van a ser estrellas. ¿Por qué? Una estrella, hermanos, está 800 veces más grande que el planeta Tierra. Si usted viera el planeta Tierra, hermano, a la luz de otros planetas, somos el planeta más pequeño. Si usted viera el planeta Tierra a la luz de una estrella, hermanos, que está millones y millones de años de luz de retirar una estrella, por eso las podemos ver. Son tan inmensas que las vemos nosotros, pero están a millones de años de luz de nosotros las estrellas. Una estrella, hermanos, mide 800 veces más grande que el planeta Tierra. ¿Por qué son meteoritos? Porque si le pegara una estrella que es 800 veces más grande que el planeta Tierra, al planeta Tierra, si le topara y cayera, lo sacara de la órbita, hermanos. Lo aventara para el universo y ya jamás podría ponerse en línea otra vez. Entonces, en lo práctico, está hablando de meteoritos. ¿Pero dónde caen? Sobre el reino del anticristo. ¿Dónde caen las tinieblas? Sobre el reino del anticristo. ¿Por qué vienen 4 ángeles y secan el río Éufrates? Y por ahí hay algunos que creen que saben escatología y están diciendo que ya están los ángeles secando el río. No, no están todavía, hermanos. Esos ángeles van a ser enviados espontáneamente a secar el río Éufrates en cuestión de momentos, hermano. De momentos, como cuando Dios abrió el mar rojo para que pasara Israel cuando venía Faraón siguiéndolo.
¿Qué le dijo Dios a Moisés? Extiende tu vara y abre esas olas del mar. Y lo hizo. Y se abrió el mar. De esta manera, estos 4 ángeles, durante la gran tribulación, la segunda parte de la gran tribulación, estos 4 ángeles, hermanos, van a abrir el Éufrates. ¿Sobre quién va a estar cayendo las tinieblas? Sobre el reino del anticristo. Lea el Apocalipsis, les dice claramente. ¿Sobre quién se va a calentar el sol? Sobre los que tenían la marca. Están en el Medio Oriente, los que están en el reino del anticristo. ¿Sobre quién cae el granizo de 100 libras? Sobre el reinado del anticristo. ¿Se fija? Por eso tiene que ser práctico en la escatología. No nomás lea porque lea ahí algo. Es que así es. No, tiene que estudiarlo, hermano. Yo tengo más de 45 años estudiando esto, hermano. No creas que yo le hablo, no, porque hablo. Yo ya estudié estas cosas. El anticristo solamente gobierna de naciones. Pero el espíritu del anticristo está en toda la faz de la tierra, que es diferente, que se opone contra Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, donde da un poco más detalle del anticristo. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere tanto al arrebatamiento como a la segunda venida, y nuestro recogimiento con Él. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento. Que no os movéis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Primero viene la apostasía de la iglesia, hermanos, antes del arrebatamiento, antes de la segunda venida. Porque el arrebatamiento y la segunda venida, hermanos, son 2 eventos diferentes. El arrebatamiento siendo el parousia, la literal segunda venida de Cristo. Eso es parousia, venida. Y el arrebatamiento lo describe la Biblia como el harpazo en griego, que significa arrebatar. Arrebatamiento, arrebatar violentamente, instantáneamente. Por eso ahí sale la palabra rapto. De ahí sale la palabra rapto. Pero antes que este anticristo se manifieste, va a haber una gran apostasía. Ahora, la apostasía ya está en la iglesia. La apostasía ya está en la iglesia. La iglesia se ha ido tras filosofías positivas, ciencias de la mente, que el hombre es Dios, que Dios existe meramente para agradar todos los caprichos del hombre, que el hombre puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Esas son doctrinas de demonios que ya están en la iglesia, hermano, como parte de esta apostasía que la Biblia hablaba. Música mundana en los altares. Danzas de banderas como guerra espiritual, como liberación, son paganas y las han metido en la iglesia. La iglesia se ha convertido en un escenario para dramas, para proyectos sociales. Adornan los altares de negro, con luces de colores, con humo, confeti, con todo tipo de cosas en los conciertos que llaman cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha apostatado. Se ha perdido el respeto al altar. Se suben en shorts, en pantalones, las mujeres casi desnudas, los hombres con los pantalones bien apretados, enseñando el medio pecho. Se suben con sombreros al altar, cantan con cachuchas en el altar, hermano. Se ha profanado los santos de Dios. Y esto lo ha traído a la iglesia el espíritu del anticristo, y ellos dicen que no, es que somos libres. ¿Qué libres ni qué nada? Ustedes son esclavos del mundo. Todavía tienen ataduras mundanas ustedes, por eso hacen eso. Y convierten el altar de Dios en un escenario mundano. Apostasía en la iglesia. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere al anticristo que tiene apariencia que tiene que aparecerse en el mundo antes de la segunda venida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el anticristo?
se opone a Israel, es una persona, va a hacer maravillas, prodigios, señales, va a pedir que caiga fuego del cielo, va a caer. Eso es el anticristo. Pero el espíritu del anticristo está promoviendo todo lo que va contra Dios, contra su palabra. Y es lo que explica Pablo enseguida. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le impide. Se refiere a la iglesia, para que a su tiempo se manifieste. Se refiere al anticristo, que será revelado o hecho conocido después del arrebatamiento de la iglesia. 7. Escucha bien. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Quiero leerle aquí en Juan donde leímos ahorita. Y no tanto quiero leerle, pero ya perdí mi marca. Bueno, donde leímos ahorita, hermanos. En Juan. La epístola de Juan, capítulo 2, ¿se acuerda? Que decía que ya está en operación el espíritu del anticristo. Lo dijo Juan hace 1900 y algo años atrás. Y ahora Pablo está hablando más detalles de cómo este espíritu del anticristo se hace realidad en la persona del anticristo, pero a la misma vez operan en todo el mundo entero. ¿Para qué? Para oponerse en todo lo que es de Dios. Rinde culto a Dios, se llama Dios. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Tiene que ver con la enseñanza errónea de los falsos maestros. Solamente espera hasta que sea quitado en medio, quien ahora impide la maldad. El que la iglesia ahora impide, seguirá impidiendo. Las palabras el que confunde a algunas personas en versículo 6. El pronombre lo que se refiere al anticristo, mientras que en el versículo 7 el que se refiere a la iglesia. Son pronombres. Uno define al anticristo y otro la iglesia. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y va a destruir con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás. Es Satanás obrando en el anticristo, hermanos. Con gran potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Qué va a hacer el anticristo, hermanos? Gran potencia, señales y milagros mentirosos. Declara el hecho de que la ascensión del anticristo al poder, por lo menos al principio, será con aspecto religioso. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron en la injusticia. El espíritu del anticristo, hermano, el hombre de perdición, el espíritu que hay detrás del pecado, de todo aquel que hace el mal, todo aquel que va contra Dios, que se mete en falsa doctrina, en doctrinas erróneas. Todos estos están operando, estos falsos profetas y apóstoles modernos, todos estos están operando, hermano, bajo el espíritu del anticristo. Son anticristos, pero no el anticristo. Y es lo que se mueve en la faz de la tierra, que ha causado que la iglesia del Señor se convierta en meramente y nada más un club social, donde la hermana va a mostrar su bolsa nueva de Michael Kors, donde la hermana va a mostrar su nuevo vestido del Deluxe que le costó $200, donde la gente va nomás a que la entretengan y tengan programetes para los niños y tengan dramas, shows de banderas, conciertos con cañones de humo, luces de todos colores, y han criado del altar un altar profano. Han profanado el altar de Dios. Esto es por parte del espíritu del anticristo y por parte del hombre inicuo, que se mueve en el ambiente espiritual, poseyendo gobiernos, dictadores como Vladimir,
Stalin, el Islam, el catolicismo, el mormonismo, el universalismo, el gnosticismo, ciencias de la mente, filosofías paganas y mezclarlas con la Biblia, hermano. Eso es totalmente prohibido por la palabra de Dios. Y como este espíritu está operando en muchas iglesias también, este espíritu de apostasía, que es espíritu de anticristo, muchos no pueden ver la verdad. Muchos odian la verdad. Escuchan un predicador como yo, piensan que estoy loco, que estoy lleno de amargura, de odio, soy una persona que no sé lo que hablo, que deliro acerca de lo que hablo. Y los que están delirando son ellos, porque han caído en la apostasía, se han apartado de la sana doctrina, de la verdad del Evangelio, y han caído bajo el engaño del espíritu del anticristo, que se opone contra todo aquello que es Dios. Todo lo que se opone contra la sana doctrina, querido hermano, hermana y amigo, es anticristo. Usted escape por su vida. Salga corriendo de esas iglesias apostatadas y búsquese una iglesia, hermano, que le prediquen la verdad, aunque le cueste, aunque le cause dolor en su corazón, aunque usted diga, es que me duele. Tiene que doler. La verdad nos tiene que doler para que nos compongamos, hermano, para arrepentirnos de nuestro pecado y nos convirtamos de verdad a Dios. No podemos convertir a la gente con tanta promesa, hablándole puras promesas bonitas, puras cosas hermosas, las puras cosas buenas de la Biblia. Fuimos llamados a predicar el Evangelio completo, hermanos. Como en los días de Noé dijo Cristo que sería la gente en estos últimos tiempos. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Como en los tiempos de Noé. Y puedo decir, como en los tiempos de la iglesia apostatada moderna. Que solamente invocan a Dios para que los bendiga. Solamente invocan a Dios por el beneficio de salud. Para que Dios los bendiga, los prospere. Y por eso es que se amontonan maestros que les predican lo que ellos quieren escuchar a su antojo y a su manera. Pero que no toquen en el pecado que muchos de ustedes viven. Y en el pecado que muchos de ustedes nunca se han convertido. Pero ahí están en la iglesia predicando, enseñando, cantando, tocando. Y ustedes nunca se han convertido. Y es necesario que entendamos que la iglesia está bajo una terrible apostasía por el espíritu del anticristo, porque ¿quién trajo la apostasía? Satanás. ¿Quién es Satanás? El que posee al anticristo. ¿Cuál es su propósito? Apartarnos de la verdad, apartarnos de nuestra comunión con Dios y volvernos a fábulas, al gnosticismo, a filosofías positivas, a la palabra de fe. Y vemos claramente en la palabra de Dios, hermanos, que mientras que Cristo hacía milagros, le daba de comer a la gente y los sanaba de lepra, levantaba muertos, mientras que miraban eso en acción, en operación, porque Él era el Hijo de Dios. Él tenía poder para hacer esas cosas. Pero mientras que Él hacía esto, tenía la mayoría de la gente lo seguía. ¿Quién no, hermanos? ¿Quién no va a seguir a un hombre, a Jesucristo que hacía tantos milagros? Pero por eso mismo el anticristo y el espíritu del anticristo van a operar en el sistema del anticristo, que incluye todas las falsas religiones, la iglesia apostatada, aquellos que se han apartado de la verdad, los incluye a ellos porque están en apostasía. Una iglesia intolerante, hermano, les quiere hablar uno de la palabra, de la santidad, de vivir para el Señor, se enojan, se ofenden. Yo sé lo que le digo, yo tengo familia que comparto con ellos, les ofende que uno les hable la verdad, hermanos. Dicen que es que uno es muy negativo, es que uno tiene que ser más positivo. O sea, nomás darle vuelo a la hilacha con ellos, no decir nada. Mientras que ellos quieren estar hablando de tontería y media, de puros juegos, de puras películas, del tatuaje más reciente que se hicieron en un estudio de tatuajes cristiano. Qué tontería, hermano. Eso es apostasía. Y hay millones y millones en las iglesias, hermano, que no son salvos, ni han conocido a Dios. Y hay muchos pastores y muchos evangelistas falsos, profetas falsos, que están apostatados, hermanos. Unos en un tiempo conocían a Dios, pero se han apartado. Qué terrible, hermano, que hemos llegado a esto. El espíritu del anticristo se mueve en la faz de la tierra, hermanos. Preparando al ser humano para que niegue a Cristo.
engañándolo, para que se aparte del verdadero evangelio, para que vayan y busquen una iglesia que nomás lo están entreteniendo. Ahí tienen sus dramitas ahí, sus drametes ahí. Ahí tienen sus bailarinas. Ahí anda limpiando los aires con banderas, porque ellos están guerreando. ¿Qué apostasía tan más terrible, hermano? Pero eso es lo que ha causado el espíritu del anticristo. Que la iglesia se apostate de la verdad. Otros cayendo a las raíces hebreas. Otros cayendo a ceremonias. Qué pena, hermanos. Qué engaño tan más terrible. Aquí una iglesia está, aquí no es hasta una iglesia, hermano, que en un tiempo, yo sé quién es el que dirige esa iglesia. Él era de las asambleas de Dios. Por lo menos tenía la doctrina. Y ahora usted se pasa por el templo de Dios y dice, raíces hebreas, congregación mesiánica. Qué engaño, hermanos. Qué engaño. Para que me entienda, ahora son judaizantes. Raíces hebreas, congregación mesiánica, son judaizantes, hermano. Quieren abrazar a Cristo y ceremonias. Anticristo. Antibíblico. ¿Qué es anticristo? Todo aquello que está contra la doctrina de Cristo o contra Cristo. ¿Quién ha negado que Cristo vino, hermano, en carne? A ver si me entiende bien. ¿Quién ha negado que Cristo vino en carne? El espíritu del anticristo. ¿Qué hizo Israel? ¿Y qué ha hecho Israel hasta el día de hoy? No aceptan a Jesucristo. Dicen que Él todavía no viene. Están esperando el Mesías. ¿Qué es lo que hace el espíritu del anticristo, hermanos? Niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué hacen los judíos? Niegan que Jesucristo era Dios encarnado, que Él era el Mesías. Ahora, Dios va a salvar a Israel, hermano, entienda eso. Ya en estos últimos días. Él va a venir y los va a redimir. Y les va a enseñar sus marcas. Apocalipsis 1:7. Les va a enseñar sus marcas y les va a decir que eres el Mesías. Y cuando le miren las manos y sus pies, van a decirle, le van a preguntar, ¿quién te hizo esas heridas? ¿Quién te las hizo? Y él les va a decir, las recibí en las casas de mis amigos. Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso. Él va a salvar a Israel. Pero hasta ahorita, Israel está siguiendo, operando bajo el espíritu del anticristo. Por eso lo van a aceptar, hermanos, cuando Él venga. Cuando el anticristo venga y se presente, lo van a aceptar. Cristo dijo, yo vengo en mi nombre, no me creen en mí, no me aceptan, pero viene otro en su nombre y lo aceptan, hablando del anticristo. Ahora, ¿Israel va a ser salvo? Claro que sí. Pero hasta ahorita, la mayoría de los gobiernos en el mundo entero están operando bajo el espíritu del anticristo. No bajo el anticristo, porque bajo el anticristo nada más van a operar las 10 naciones que él controla. Y esto está en el Medio Oriente. Querido hermano, hermanos en Cristo, vamos a santificarnos. Vamos a prepararnos porque la trompeta está por sonar, hermanos. Ser religioso no lo salvará. Tener una apariencia que usted es un hijo de Dios no lo salvará. Predicar no lo salvará. Cantar en la iglesia no lo salvará. Es nacer de nuevo. Es aceptar a Cristo como Salvador, apartarnos del pecado, dejar el mundo, las cosas de este mundo, el sistema de este mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. La palabra mundo ahí, hermano, en griego, esa palabra significa su sistema. No aceptar su sistema. Somos de este mundo, hermano. Estamos en el mundo, perdón. Pero no somos de este mundo. O sea, somos del mundo, pero no somos de su sistema. Porque todos los sistemas ahorita del mundo están operando bajo el espíritu del anticristo. No porque los está preparando para reinar sobre ellos.
Dios no le va a permitir al anticristo, hermano, que gobierne sobre todas las naciones. El anticristo solamente va a gobernar sobre 10 naciones porque así está escrito por los profetas. Y así lo describe Apocalipsis. No sea un ignorante, hermano. Hay por ahí una persona que comentó que yo no sé lo que estoy hablando. Todo lo que yo le enseño, se lo enseño con la palabra de Dios, leyéndolo en contexto, exponiéndoselo en contexto. Usted no puede probar bíblicamente que el anticristo controla a todo el mundo. Usted saca la escritura de contexto. Cuando habla que causará que todos adoren a su imagen, se refiere a los que están dentro de sus 10 naciones que él controla. A todos los que estén en las 10 naciones que controla el anticristo y no adoren su imagen, los va a matar. Y en lo práctico, si esto significa que él controla a todo el mundo, quiere decir que todo el mundo que no adore su imagen los va a matar. Pero hay millones y millones y millones de personas que se salvan durante la gran tribulación, durante el milenio, hermanos, y hay billones que entraremos al milenio, unos con cuerpo glorificado y otros no. Usted entréguese a Cristo, séale fiel, para cuando sea el rapto, sea arrebatado. Y cuando volvamos con Cristo en la segunda venida, a reinar con Él por 1000 años, podamos tener un cuerpo glorificado. Porque sobre nosotros no tendrá potestad la segunda muerte. Pero sobre los que no nacieron de nuevo y se convirtieron a Cristo durante el milenio, durante el rapto, la única manera que ellos pueden tener cuerpo glorificado es que se dejen matar. Nuevamente, los que están dentro del reino del anticristo. ¿Quién mata con degollar las cabezas, hermano? ¿Qué sistema de gobierno mata por degollar las cabezas? El Islam. ¿Dónde va a estar reinando el anticristo? En las naciones islámicas. En el Medio Oriente. ¿Cómo los van a matar? Los van a cortar la cabeza. En Estados Unidos no, en México no. Bueno, los sicarios sí, pero en Estados Unidos el gobierno no. En Canadá no, hermanos. Entienda claramente que la Escritura habla de las naciones corderas y carneras. Naciones que apoyan a Israel y naciones que no apoyan a Israel. Por eso tenga mucho cuidado usted a cuál escatólogo escucha. Hay muchos que se llaman doctores en escatología, algunos pues, y hay muchos que dicen que conocen escatología, hermanos, pero lo que hacen ellos interpretan su dogma como escatología. No podemos hacer eso. El rapto específicamente es resurrección. No hay resurrección en Mateo 24, Lucas 21, por eso Cristo no viene a mediación de la gran tribulación ni después, porque después de la gran tribulación inmediatamente Cristo empieza a reinar por 1000 años. Pero cuando Él viene en la segunda venida, Enoc profetizó que viene el Señor Jesucristo con millares de sus santos, millares. El ángel en Apocalipsis 20, versículo 9 en adelante, le muestra a Juan dónde está la esposa del Cordero antes de que caiga la última plaga. Y le apunta al cielo, le muestra el cielo y le dice, ahí está la Nueva Jerusalén. Y viene descendiendo para la tierra. Porque ya está por establecer su reino aquí Cristo. Lo que yo le puedo decir en esta mañana, hermano y hermana, amigo y amiga, entréguese a Cristo. Busque una iglesia de sana doctrina. No esté buscando una iglesia que le predican filosofía positiva, las puras promesas. Que los trujen ahí con aceite. El pastor grita una hora ahí por el altar. Grite una hora. Al último los despeina a todo el mundo ahí, les echa un chorro de aceite. Y todos para la casa contentos. Llega el miércoles lo mismo. Llega el domingo lo mismo. Y ahí están. Lo mismo. Y la gente en ignorancia. La gente no conoce la palabra de Dios. Mejor dedique tiempo a enseñar la palabra de Dios. Y usted busca una iglesia que le enseñe la sana doctrina y lo prepare a usted y a su familia para el pronto arrebatamiento de la iglesia. O por si hoy morimos o nos toca morir, poder aparecer en su presencia. Porque si en esta vida logramos todos los bienes materiales, todos los bienes pasajeros de esta vida, pero no logramos a Cristo, no hemos logrado nada. Y que Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros y nos dé la gracia para buscar al Señor Jesucristo, para serle fiel en estos últimos tiempos, que la Biblia dice que iba a haber mucha apostasía, hermanos. Estamos por ver el rapto, hermano. Israel está por ser redimido.
El mundo está por entrar en guerras terribles, hermano, mayormente en el Medio Oriente. Va a haber una escasez terrible de petróleo, hermano. Va a haber una escasez terrible de comida, hermano, de trigo, de muchos granos, de medicina. Porque mucha de nuestra medicina viene de China. Y China se va a aliar con Irán, con Rusia, con los aliados del anticristo. Vienen tiempos terribles, iglesia, hermano y hermana. Busque a Dios. Busque una iglesia que lo prepare para el arrebatamiento, para el día de nuestra muerte, si llega primero, o llegue primero. Pero busque una iglesia que le esté preparando a usted, hermano, hermano, para cuando usted se muera o el rapto suena la trompeta, nos podamos ir con el Señor. Porque de otra manera perdió todos esos años, va a perder todos esos años en la iglesia, siendo nada más un religioso, pero nunca conoció a Dios. Dice un canto de Joe Kino, el rapto viene, señores. El rapto viene, señores. Será un suceso mundial. Nos queda poco tiempo, hermano. Trabaje, viva bien. Logre lo que pueda lograr ahorita en esta vida para que viva bien. Pero no descuide la salvación. No descuide lo eterno. Lo más precioso que es nuestra salvación. Por cosas materiales que aquí se quedan. Y al final de cuentas no se lleva ni un centavo usted. Nomás el traje que por misericordia nos visten en la funeraria. Y de pilón ni nos ponen los zapatos que le mechan al traje. Por lo importante aquí, hermano, es saber que Cristo viene. El espíritu del anticristo está en operación en toda la faz de la tierra. El anticristo viene para controlar 10 naciones y causar guerras en el Medio Oriente que impactarán económicamente a Estados Unidos, a todo el mundo. Aunque él no tendrá control de todo el mundo, va a impactar económicamente a todo el mundo. Vienen tiempos difíciles, hermano. Prepárese. Es menester que nos preparemos para escaparnos, para irnos al encuentro con Cristo en el arrebatamiento, en el arpazo. Que Él no pisa tierra, nos arrebata violentamente en el aire. Palabra aer en griego, de 6,000 a 7,000 pies de altura. Entonces, en el arpazo, en el rapto, Cristo no pisa tierra. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, no hablan del rapto porque no hay resurrección. Y si va a ser arrebatamiento o arpazo, tiene que haber resurrección. Si no hay resurrección, no es arpazo, no es rapto, es parousia. Mucha gente confunde en Apocalipsis que dice que habrá señales del Hijo del Hombre en las nubes durante la gran tribulación. Claro que sí, porque van a ver al Dios que está en el trono. Dicen, escóndenos de aquel que está en el trono. ¿Quiénes dicen esto? Los que están en el área del anticristo, en el reinado del anticristo. Cuando estén cayendo los juicios, van a ver a Dios en su trono. Y van a decir, escóndenos de aquel que está sentado sobre su trono. Porque habrá señales del Hijo del Hombre en las nubes. Pero no es el parousia. Parousia es cuando Él venga en la segunda venida y establezca su reino. Por eso, hermano, búsquese una iglesia que le prediquen la verdad, hermanos. No hay tiempo para estar buscando una iglesia que lo entretengan con puros dramas, pasatiempos, o que le enseñen cómo se haga rico, o cómo triunfar o tener éxito. Olvídese de eso. Busque una iglesia que lo prepare para la salvación, para el encuentro con Jesucristo o el encuentro con la muerte, cual venga primero. Pero el punto es que cuando cerremos nuestros ojos, podamos aparecer en gloria, hermanos. O si la trompeta suena, que podamos irnos, hermanos, al encuentro con Cristo en las nubes. El espíritu del anticristo, hermano, se mueve en la faz de la tierra. Pero Cristo viene a llevar a su iglesia y debemos prepararnos si nos queremos ir con Él. Amén. Hermanos, se me acabó el tiempo por este día, perdón. Ando un poco cansado. Ayer viajamos y llegamos como a las 10 de la noche. Y ando un poco cansado, pero hermano, pues tengo compromiso y me gusta cumplir mis compromisos con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, peleando la buena batalla de la fe. No se rinda. Aunque el ambiente esté pésimo, aunque se sienta el ambiente pesado sin ganas de orar, sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de orar, rompa el hielo, hermano.
haga el esfuerzo, levántese y haga lo que tiene que hacer para Dios. Váyase a la iglesia, busque una iglesia que le prediquen palabra verdadera, hermanos. Sana doctrina, que lo preparen. Pero involúcrese en el cuerpo de Cristo. Y usted sea proactivo, hermano. Busque a Dios, vaya a la oración, vaya a los estudios bíblicos, vaya a la predicación. Apoye a su pastor, hermano. Juntos oren, juntos intercedan por la nación, por Israel, hermano, porque vienen tiempos terribles.